La predestinación forma parte de las cosas escondidas desde la fundación del mundo, es decir, los misterios de Dios. Fue el propio Dios Todopoderoso quien desde el principio separó las aguas entre la mujer, genéricamente hablando, y también simbólicamente, cuando al dirigirse a Satanás dijo: Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. llama la atención que en la declaración se refiera a la simiente de la mujer y no a la simiente del hombre, que sería lo propio, de acuerdo con la naturaleza humana, puesto que es el hombre quien engendra. La razón sin duda es porque en la línea de los descendientes de los hijos de Dios es la madre y no el padre quien tiene la preeminencia. Por la misma razón, en la genealogía humana de nuestro Señor Jesucristo es María y no José, su madre terrenal, y su Padre verdadero, el Espíritu Santo. De allí que Jesús se declara a sí mismo como el Hijo del Hombre, el hombre con mayúscula, en referencia a Dios. Esta figura maternal está explicitada también en la referencia que se hace a Sara y Agar, cuando se dice que ambas representan los dos pactos, en los cuales una, Agar, representa el pacto según la carne, que da hijos para esclavitud, y la otra, Sara, que representa el pacto de la promesa, que da hijos para libertad. El primer hombre que fue declaradamente de la descendencia de la serpiente fue Caín. En su vida se evidencia tal enemistad en contra de su hermano Abel, que termina asesinándolo. En el Salmo 92, versículo 7 se lee: Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor y Salvador Jesucristo identifica al trigo como los hijos de Dios y a la cizaña como los hijos del diablo, y señala además sus destinos disímiles. Cuando el Señor enseña sobre la puerta de entrada a la vida, dice que es una puerta estrecha y pocos son los que la hallan, aludiendo tácitamente a los escogidos, quienes sí la hallan. Agrega: muchos procurarán entrar y no podrán. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Los que me diste tuyos son. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y yo conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, elegidos según la presciencia de Dios. Yo sé a quiénes he elegido, a los que antes conoció. También los predestinó. A estos también llamó con llamamiento santo. A estos también justificó. A estos también glorificó. La pregunta es ¿cuándo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por gracia somos salvos, no hay mérito de por medio, predestinados conforme al propósito, es decir, su plan eterno. El plan del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pues es la obra de Dios, no es obra humana, ni una obra que implique esfuerzo o gracia del ser humano. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo ha sido previsto por nuestro Señor. ¿Dónde queda el mérito? ¿Dónde el libre albedrío? Dependemos de Él. Tira el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Es un texto muy conocido, pero pocas veces se explica y se hace referencia a él en este sentido. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. El verdadero motivo de gozo está allí. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos, y fieles. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, de Jesucristo. El libro de la vida escrito por Dios, el propio Dios. Es el libro del Cordero, es decir, Jesucristo, Dios encarnado. Los predestinados a la vida eterna, por ser y estar en esa condición, no significa que estén salvos per se. Han nacido de mujer y como tal están bajo condenación, como todos los seres humanos. En consecuencia, necesitados de un Salvador. En esa instancia es cuando opera la sublime gracia de Dios, proveyendo ese Redentor en Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué forma el Señor nos redime? Tomando nuestra naturaleza. Así que por cuanto los hijos, es decir, los escogidos por gracia, desde antes de la fundación del mundo, participaron de carne y sangre al venir aquí a la tierra, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Dios. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, los de la promesa, hijos de Dios, escogidos por Dios. Así los escogidos, predestinados o elegidos, reciben el beneficio de la gracia a la hora undécima, don que por cierto consideran inmerecido. Es más, se consideran indignos de recibirlo, como hemos comentado en el video anterior de la parábola de los obreros de la viña. Se cumple en ellos la palabra de Dios que dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la salvación es de Jehová. Amén. En conclusión,
El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, antes de regresar al cielo corporalmente, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos enseñándoles todo lo que Él les había enseñado. El sistema religioso moderno, llamado a sí mismo cristiano, no ha entendido que no es lo mismo hacer discípulos para Cristo que hacer prosélitos para su grupo religioso, enseñándoles sus exclusivas enseñanzas y apropiándose a sí mismo de su dinero. Si tuvieran revelación entenderían que en el mundo existen solo dos clases de seres humanos: los predestinados para salvación, es decir, los hijos de Dios, y los descendientes de la serpiente, los hijos del maligno. Otras metáforas que las Escrituras nos mencionan respecto de esto es el trigo en relación con los hijos de Dios y la cizaña, los hijos del diablo, las ovejas y los cabritos. Bien, hermanos, nos encontramos en un siguiente programa. Que Dios les bendiga.